El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. En la Escritura tenemos un tesoro que tenemos que aprender a guardarlo. Libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4. El justo por la fe vivirá. Muchas veces, cuando vemos cosas en otra persona que no nos agradan, nosotros la censuramos, la criticamos con rapidez. Pero no nos damos cuenta que esas mismas cosas están en nosotros. Y esas cosas son motivo de nuestros propios tropezones. Entonces hay una rapidez para censurar a otros, para censurar a otros. Por eso es que el tema para hoy es sumamente importante. Porque el tema es de vida o muerte. Su nombre es pequeño, pero tiene una gran significación, porque sin ella no podemos crecer, sin ella no podemos recibir las promesas, sin ella no podemos agradar a Dios. ¿Cuál será? La fe. Por eso es que debemos esmerarnos en tenerla y hacerla crecer, porque la fe es como un músculo que necesita ejercicio y con la práctica se va a convertir en un gran tesoro. Es por eso que la más grande estrategia del diablo es robarte la fe. Porque él sabe que sin fe no vamos a ninguna parte. Sin fe te destruye. Te es imposible que subsistas, que persistas, que continúes. Por eso es que la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. O sea, que la vida del justo depende de su fe, depende de lo que crees. La fe crece oyendo y leyendo la palabra de Dios, repitiéndola hasta que retumbe en tus oídos, porque son palabras que tienen autoridad, tienen mando, tienen poderío y te hacen crecer. ¿Por qué? Porque están cargadas de vida. Así que recordemos, el justo, ¿por qué vive? Por fe. La gente dice, yo no tengo fe. La pregunta es, ¿por qué no tenés fe? ¿No sos justo? ¿Con qué vas a vivir si no tenés fe? Simplificando esto, nuestra vida depende de la fe. O sea, que vivas o que mueras depende de tu fe. Que sanes o que sigas enfermo depende de tu fe. Que prosperes o que no prosperes depende de tu fe. Que seas salvo o condenado depende de tu fe. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Esto quiere decir que tus palabras producen un fruto que es para vida o un fruto que es para muerte. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7 dice, para que sometida a prueba, a experimento tu fe, que es mucho más preciosa que el oro. Y eso que el oro es perecedero, se prueba con fuego. Por esa causa, tu fe tiene que ser hallada, encontrada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A medida que pasa el tiempo en la fe, en la vida cristiana, y uno va creciendo en fe, uno se siente aplazado. Porque ha orado años de años pidiendo cosas innecesarias, perdiendo el tiempo, distrayéndonos en cosas secundarias, y la fe no la hemos hecho crecer. Porque no hemos entendido que la fe
es la visión de Dios activada, movilizada, porque las cosas sucederán de acuerdo a lo que creemos. La redención de Cristo avala todas las cosas. La salvación, el perdón de los pecados, el bautismo del Espíritu Santo, la sanidad, la prosperidad, todo lo abarca. Por esa causa la fe tiene que ser probada. Las pruebas traen provecho, nos refinan, nos purifican y muestran si nuestra fe es genuina. El apóstol Pedro dice que la fe tiene mucho más valor que el oro, porque tiene una herencia celestial. La prueba de la fe está dirigida por Dios. La vida espiritual depende de la fe, porque vamos a vivir conforme creamos. Algunas personas piensan que cuando Jesús lloró en la tumba de Lázaro, lo hizo porque amaba a Lázaro, que era su amigo, pero la razón no era esa. En realidad, lo que produjo llanto en Jesús fue mirar a la gente que estaba alrededor de la tumba, aún a la misma Marta, que no habían comprendido que cualquier cosa que Jesús pidiera al Padre, el Padre se lo concedería. La falta de fe en ellos fue lo que provocó el quebrantamiento y la tristeza en el corazón de Jesús. Por eso lloró. Así que repita conmigo: mi fe es lo más precioso que tengo. Tengo que cultivarla. Tengo que labrarla. Tengo que valorarla. Tengo que apreciarla. Tengo que estimarla. Y sobre todo, tengo que invertir en mi fe. ¿Cómo se invierte en la fe? ¿Cuántas horas de trabajo son legales en Bolivia? Diaria. 8 horas. ¿Cuánto es el salario mínimo? Ya. Para ganar ese salario mínimo tienes que trabajar 8 horas. Para hacer crecer tu fe, ¿cuánto trabajas? Para cultivarla, para labrarla, para apreciarla, para estimarla. ¿Cuánto trabajas? No es venir todo aburrido a la Biblia y decir tengo que leer, ahí no me queda más sobre que estoy cansada. Eso no es cultivar la fe. Eso es ofender a Dios. ¿Por qué? Porque resulta que la palabra es una carta de amor al hombre. Y menospreciarla es ofender a Dios. Para algunos esto es un dilema. ¿Cómo la hago crecer? ¿Cómo la hago crecer? La fe actúa independientemente de la realidad que nos rodea. La fe es un poder solitario, no depende de la opinión de alguien ni de cómo está el tiempo. Por eso la práctica de la fe tiene que ser diaria. En la tumba de Lázaro, Jesús dijo que estaba orando por causa de todos aquellos que estaban ahí. Porque todavía los que estaban ahí no creían que Él era la resurrección y la vida. Porque Él sabía que su Padre siempre lo escuchaba. Y porque Él sabía que su Padre siempre lo escuchaba, Él también sabía que Lázaro iba a resucitar. Él mismo lo había dicho a sus discípulos: vamos a despertar a mi amigo Lázaro. Y a Marta le había dicho: tu hermano resucitará. Él estaba hablando en presente y Marta estaba hablando en futuro. Como ministerio hacemos muchos viajes, continuos viajes a las provincias del Beni, en carreteras que son tan malas, donde generalmente cuando llueve hay que esperar 1 o 2 días para que sequen y se puedan ocupar de nuevo. ¿Por qué? Porque cierran las trancas, porque se ponen intransitables, y si se usan así, se quedan peores.
el barro no lo deja uno transitar, quedan en pésimas condiciones. Un día que estábamos de viaje y el cielo se puso oscuro, parecía que venía un aguacero. Observando el cielo, los jóvenes venían y decían, parece que no vamos a poder viajar. Hay mal tiempo, no vamos a poder ir. Uno miraba, el cielo estaba oscuro. Y con la razón uno dice, es una imprudencia salir así. Vamos a ir a encontrarnos con el aguacero más allá. Está razonando uno. Pero mientras ellos venían, mire cómo está el cielo. Parece que no vamos a poder ir. El Espíritu Santo me dijo, el que observa el viento no sembrará. ¿Qué quería decir con eso? Que nosotros no podemos guiarnos por el ojo. Porque el ojo siempre nos va a hacer errar. O él quería que nosotros vamos y nos enfanguemos, nos accidentemos, nos quedemos en la carretera 2 días. Si hubiera un peligro, él mismo nos lo hubiera hecho saber. Entonces, si uno no cree eso, lo ve el tiempo y se queda. Después de 2 horas, el sol sale y uno se condena. Y dice, ¿por qué nos fuimos? Si era amenaza solamente. Entonces uno tiene que aprender a andar por fe y no por vista. Era una amenaza solamente el mal tiempo. Porque esta palabra que dio el Señor, el que observa el viento no sembrará, es bien cierta. El que está mirando el tiempo no sembrará por temor a la lluvia, y de esa manera no habrá siembra. De esa manera no habrá cosecha, y esto es aplicable a todas las áreas de la vida. Hay ocasiones que parece que hay una muralla frente a nosotros. ¿Por qué? Porque la sentimos, las cosas no funcionan, todo parece oscuro. Ahí necesitamos una mayor porción de fe para creer que Él está al frente, para creer que Él no nos va a fallar. Porque dentro de nosotros tenemos una revelación divina, un kairos de Dios que se convierte en una lanza, en una punta de lanza para ayudarnos a vencer. Y eso solo viene a través del conocimiento del Dios en el cual decimos creer. A veces la gente dice, creo en Dios. Solamente cree para ser salvo, una porción así pequeña. Pero no para ir más adelante, no para esperar cosas sorprendentes, no como para ver maravillas, no como para avanzar, solamente para salvarse. Así necesita uno de fe. A veces también le pedimos al Señor diciendo, Señor, aumenta mi fe. Y Él contesta, ya lo sabes, la fe viene por el oír mi palabra. Esa es su receta. Y también es la mía. ¿Por qué? Porque les repito lo mismo vez tras vez. La fe viene por el oír la palabra. Y le repito también, se enoje el que se enoje. Una ida a la iglesia el domingo no va a aumentar tu fe. No va a aumentar tu fe aunque quieras. Solamente estás recibiendo una inyección de 5 milímetros en una prédica. Necesitas ser enseñado. Y necesitas tener una relación personal con Él. Y necesitas leer todos los días. ¿Por qué cruzas la pierna y te pones a conversar horas de hora hablando para el prójimo? Quítele media hora de chisme y póngase a leer la Biblia, y entonces la fe va a crecer y se va a ir disminuyendo la hora y media de chisme hasta quedar en nada. ¿Por qué? Porque el que está con las cosas de Dios en el corazón no tiene tiempo para estar chismeando. Pablo habló de 2 clases de cristianos. Uno obediente y el otro desobediente. El obediente siempre obedece a Dios. O sea, que Dios le hable o no le hable,
obedece. ¿Por qué? Porque en su palabra están los principios establecidos para su reino. Y eso es lo que debemos aplicar para expandir su reino y revelarlo a otros. Lo que está establecido en la palabra, esos son los principios del reino. No se puede hablar de cosas que nunca se han experimentado. Por eso Él nos mantiene en un proceso continuo de entrenamiento para crecimiento. Y no hay recreo. El único descanso en la fe es la confianza en Él, porque Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. La palabra puede crear una fe invencible. ¿Por qué cree usted que David se atrevió a desafiar a Goliat? Bueno, ahorita es fácil decir porque tenía fe, pero ¿cómo había desarrollado su fe? David había desarrollado su fe a través de la comunión con Dios. David tenía una pasión por las cosas de Dios. David no estaba mirando al gigante que estaba al frente. David estaba mirando al gigante que estaba detrás del gigante. ¿Entiende? A uno que es más grande, a uno que es más poderoso. Y lo que David no quería era que ese gigante esté blasfemando el nombre de Dios. Entonces le produjo a él tal enojo, tal ira, que lo levantó para avanzar hacia adelante y lo venció. ¿Por qué? Porque David había aprendido a tener una relación personal con Dios y sabía que cuando él le abría la boca a los leones para quitarle las ovejas, la fuerza no era humana, era sobrenatural, sobrehumana. Así que él sabía de esas cosas. Entonces, y lo mismo pasa en la fe. Uno comienza a caminar en las cosas de Dios y la fe al principio apenas le da para ser salvo. Porque para ser salvo se necesita una fe pequeña. Pero a medida que uno va caminando, no puede quedarse con esa fe pequeña. Va experimentando cosas nuevas. Y las cosas nuevas lo hacen a uno avanzar, a perder el temor. ¿Por qué? Porque está aprendiendo de parte del Espíritu Santo, que es el Maestro incansable. La palabra puede crear una fe invencible, una fe que nunca se amedranta, que no cede, que no falla. Porque en Él hay una provisión constante, no se agota la fe. Y Él se agrada de que confiemos en Él. Por eso es que nos exhorta en la palabra. Dice en Mateo 7:11, y lo está afirmando. Ustedes que son malos, dice. Es para que vea cómo hablaba el Señor. No se iba por las ramas, iba directo. Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, regalos buenos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Recordemos la petición de Salomón. Salomón gobernó después de David. Él le dijo al Señor: dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Y el Señor le dijo: me gusta lo que has pedido. No me has pedido riquezas, no me has pedido gloria, no me has pedido la vida de tus enemigos. Por tanto, dijo el Señor, junto con la sabiduría que me has pedido, te daré riquezas, te daré gloria. Y Salomón fue considerado o conocido como el rey más sabio. La oración en realidad es una necesidad humana y la oración es universal. No es exclusiva de los cristianos. En los cristianos es más real, porque la vida cristiana es una vida de comunión con Dios. Y en ninguna otra religión se encuentran oraciones tan familiares como la que es una oración de un hijo a su padre. Dios te dice que debes tener comunión con Él.
Y la comunión con Él es un don de Dios al hombre. Y el hombre necesita esa amistad, la amistad de Dios. Por eso es que la oración incluye comunión, adoración, acción de gracia, confesión, petición, intercesión. Pero para orar se necesita un ingrediente más. ¿Cuál es? La comunión del hombre con Dios es un don de Dios, es un regalo de Dios. El hombre necesita la amistad con Dios. Por eso es que la oración incluye comunión, adoración, acción de gracia, confesión, petición, intercesión, pero hay un ingrediente más. Fe. Para orar necesitamos fe, porque sin fe, dice el libro de Hebreos, es imposible agradar a Dios. Imposible. ¿Qué es imposible? Que no se puede. Imposible. Y Mateo 7:20 dice, Jesús les dijo, la fe, por su fe, que es tan poca, les dijo, es que no reciben las cosas. Porque si su fe fuera como un grano de mostaza, harían cualquier cosa. Serían capaces de pedir cosas imposibles. La oración debe ser hecha en el nombre de Jesús y de acuerdo a su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? En la palabra. La oración es de acuerdo a su voluntad. Por eso dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré. ¿Cuál es el motivo de hacerlo? Para que el Padre sea glorificado. O sea que la oración tiene que glorificar al Padre. No le vamos a pedir al Padre, Señor, que se muera fulano. En primer lugar, no está de acuerdo a la voluntad, está en contra de la voluntad de Dios y no le estamos dando gloria a nadie. Juan 15:16 dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto. La elección ha sido para ponerlos para que lleven fruto. Y el fruto que ustedes lleven permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Entonces tiene que haber ¿qué para que Él nos los dé? Fruto. Fruto. Y el fruto no debe estar podrido, porque un fruto podrido va a contaminar el saldo del fruto. Muchos piden con facilidad al Señor dinero para pagar su luz, un trabajo mejor remunerado, otro trabajo mejor, y lo reciben. ¿Por qué? Porque esas oraciones sencillas salen con fe. Pero cuando se trata de cosas mayores, esa porción de fe no alcanza, es muy pequeña. Por eso es que se necesita hacer crecer la fe. Se comienza con cosas pequeñas, pero la fe tiene que crecer y crecerá con la palabra, porque la palabra nos dará conocimiento y confianza en un Dios que no miente. Así que a veces Dios no tiene otro remedio para mejorar nuestra fe que operar con otros métodos que son más efectivos, como lo es el quebrantamiento. Porque la fe jamás se fortalece en circunstancias benignas, sino que se desarrolla en situaciones difíciles. Y si se persevera sobre la adversidad, queda demostrado que verdaderamente hay fe. Eso significa que cuando le pides algo a Dios y no entiendes que necesita fe para recibir, lo más probable es que las cosas se pongan peores. Que no te detengan las pruebas. Sin pruebas, tu fe se muere. Que no te detengan las limitaciones, porque yo quiero glorificarme en ellos. A Pablo le dijo, Señor, mi poder se perfecciona cuando eres débil.
en tu debilidad. Que no te detengan las dificultades, porque quiero templar, quiero moldear tu carácter para mayores propósitos. Que no te detenga la escasez. Jesús envió a sus discípulos sin alforja, sin 2 túnicas y nunca les faltó nada. Que no te engañe la carne con sus mentiras. Por eso Pablo nos advierte en la Escritura, tengamos cuidado de nosotros mismos. Que no te confunda el enemigo, porque la Escritura dice, ninguno de los que esperan en Jehová será confundido. Y Dios dice en Isaías 3:10, díganle al justo que le irá bien. Hoy tenés que convencerte que la fe jamás te dejará vencer. La fe es más preciosa que el oro. A los israelitas Satanás les quiso robar la fe por medio de la furia del faraón. Y muchos pierden sus milagros y favores de Dios porque Satanás de alguna manera les está robando la fe. No sé cuál es tu problema. No sé cuáles son las circunstancias o en qué circunstancias estás desarrollando tu fe. Pero te aconsejo que no sueltes la fe. Aférrate a ella. Esforzate. Que no desmaye tu corazón. Nadie te puede ayudar en la fe. Es una prueba personal. Si aguantas, vas a salir adelante. Haz lo que dijo Pablo. Pelea la buena batalla de la fe. En un mundo donde todos quieren hacer lo que sienten, razonan y argumentan, no es fácil vivir por fe. Pero por eso es que debes cuidarla, porque es lo más precioso que tienes. De ella depende tu vida. De la fe depende tu vida. Ahora, si has perdido la fe, pide a Dios que te la restituya. Ahí donde la perdiste. Hay que dejar que la luz de la verdad vuelva a brillar en nosotros. Así que recordá las veces que Dios te ha respondido. Las veces que Dios te ha ayudado aún sin merecerlo. Solamente por su gracia estás vivo. Por su gracia eres perdonado. Por su gracia eres lo que eres. Y todavía te sigue ayudando. Ahora si has perdido la fe, este es el momento para hacer una oración de reconciliación. Póngase de pie. Repita conmigo. Padre, es evidente que necesito más fe, confianza en ti. Tú lo conoces todo y sabes que la quiero. Necesito tus fuerzas, necesito tu poder, tu bondad, tu misericordia y sobre todo tu amor. Declaro lo que dice tu misma palabra. La vida y la muerte están en el poder de mi lengua. Así que te entrego mi vida y te entrego mi lengua para hablar en fe. En el nombre de Jesús, ayúdame, fortaléceme y empújame si es necesario para que camine. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias. Así que te bendigo, Dios. Te bendigo, eterno. Te bendigo, poderoso. Te bendigo, único. Enséñame a caminar en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.